Los departamentos de Cerro de Pasco y Junín son zonas mineras por excelencia y albergan uno de los valles más hermosos del Perú, el Valle del Río Mantaro, fuente de alimento de grandes ciudades como Huancayo y Lima. Pero el auge de la producción minera, en desmedro de los recursos naturales agrarios de la zona, es un problema que amenaza el bienestar económico y social de la región. La Auditoría de Gestión Ambiental a la Cuenca del Río Mantaro, Proyecto Alfa, practicada al sector agricultura, evidenció diversas fuentes de contaminación por explotación minera que destruyen la flora y fauna silvestre y perjudican la producción agropecuaria. La auditoría contó con el valioso apoyo de la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional de Ingeniería para la realización de análisis de aguas, suelos y vegetación que demuestran el grado de contaminación existente en la zona. El río Mantaro nace en Pasco y recorre el departamento de Junín hasta finalizar en Huancavelica. Solo entre Pasco y Junín existen 18 minas operativas cuyos drenajes de aguas ácidas y canchas de relaves contaminan lagunas, ríos y suelos de la cuenca del río Mantaro. La cuenca del río San Juan se inicia 155 kilómetros antes de su desembocadura en el río Mantaro, en Cerro de Pasco. En el primer tramo de su recorrido, sus aguas cristalinas son aprovechadas por los pobladores de la comunidad de Arrancas, que todavía suelen pescar en sus orillas. Pero 500 metros aguas abajo, en la confluencia con el río Quiulacocha, el río San Juan pierde toda capacidad de albergar vida acuática. Las aguas contaminadas del río Quiulacocha se deben a que es depositario de las aguas ácidas que se filtran de los depósitos de relaves de la unidad de negocios Cerro de Pasco de la empresa minera Centromin, de los residuos de los procesos mineros de la mina Aurex y de los desagües de la ciudad. Los elevados índices de contaminación de estas aguas son trasladadas al río San Juan. Otro foco de contaminación para el río San Juan son las aguas ácidas que la mina Colquijirca de la empresa El Brocal vierte directamente a su cauce. El análisis de laboratorio realizado aguas abajo de este punto muestran que el nivel de acidez es inferior al límite mínimo permisible. Asimismo, las concentraciones de nitrato, cobre, zinc, manganeso y fierro exceden ampliamente el límite máximo permisible según la Ley General de Aguas. La contaminación por la explotación minera afecta y altera el ecosistema de la cuenca del río San Juan. Vuelve impotables las aguas, desaparece la fauna y flora silvestre y los suelos son destruidos por acción de la polución ácida y los relaves líquidos. El informe del análisis de suelos realizado en pastizales de la zona evidencia elevados contenidos de cobre, zinc, fierro, manganeso, cromo y plomo. Cuando el río San Juan llega a su fin, sus turbias aguas se expanden por la represa Upamayo, donde nace el río Mantaro, contaminando sus aguas desde su nacimiento. La cadena de lagunas existente en la subcuenca del río San José ha sido afectada por la filtración de depósitos de relaves ubicados en sus orillas, situación que se agrava debido a un grave accidente ocurrido el 23 de abril de 1998. Ese día, en el fondo de la laguna Naticocha, se abrió un forado debido a los trabajos que la empresa Nimón realizaba debajo de su lecho. Cerca de 3,5 millones de metros cúbicos de agua inundaron los túneles subterráneos de la mina. Para la restauración de la mina, se trasvasaron las aguas de la laguna Naticocha a la laguna Huaroncocha, pero la laguna sufrió tal incremento en sus aguas que rebalsó a la laguna Shegui, conexa a ella. Tampoco esta laguna pudo albergar el desembalse desbordándose sobre una gran extensión de pastizales que se convirtieron en la laguna temporal de Carhuacocha. Con el crecimiento de las aguas, existe el peligro que la laguna Huaroncocha inunde el depósito de relaves instalado en sus orillas. Igualmente, la laguna Shegui inundó las instalaciones de la mina abandonada Islay y podría tener contacto con la cancha de relaves. Más de 20 hectáreas de pastizales han sido destruidos por los desbordes de las lagunas y la creación de la laguna temporal Carhuacocha. La renovación de estos pastos
abarcará entre 2 y 3 años aproximadamente. Esta situación afecta principalmente a las comunidades ganaderas de la zona. Nos encontramos bastante decaído en estos 2 años, en este año que vino, en 2 años del año 98 y 99 a la fecha. ¿Por qué? Por la contaminación de las minas de Huarón y Animón. Han hecho la inundación de agua donde se llama Shegue y Huaroncocha, que hoy día se encuentra malogrados terrenos alrededor de la laguna, hectáreas y hectáreas. Vamos, esta es ha subido, ahí está, más o menos ha subido unos 40, 50 metros, así de la laguna, de la naturaleza que ha sido anterior. Entonces, que se ha quemado este pasto. Así alrededor ha habido hectáreas que ha malogrado los terrenos pastizables. La presencia de actividad minera en esta cadena de lagunas, que dan origen al río San José, ocasiona que éste sufra de contaminación desde su nacimiento, siendo además receptor de las aguas contaminadas y aguas hervidas de las minas Animón y Huarón principalmente. El análisis de aguas realizado al río San José antes de su desembocadura en el río Mantaro nos demuestra el grado de contaminación que añade a este último. Las concentraciones de nitrato y manganeso superan ampliamente los límites máximos permisibles, 7,3 de concentración de nitrato y 0,7 de concentración de manganeso. En las alturas de Tiglio, en el departamento de Junín, se explotan las minas Morococha de Centromín, Manuelita de la Sociedad Minera Yauli y Austria Dubás, de la empresa del mismo nombre. Las 3 compañías depositan sus relaves sólidos y aguas ácidas en la laguna Huascacocha, la cual forma parte de una cadena de lagunas. En 1997, un estudio de impacto ambiental advirtió la desaparición de la flora y fauna silvestre en la laguna por efecto de la contaminación. Hoy, el 40% del espejo de agua de la laguna se ha solidificado por los relaves y el 60% restante alberga aguas ácidas. El proceso de destrucción del Huascacocha altera el ecosistema de la cadena de lagunas, poniendo en riesgo las únicas fuentes de agua de la subcuenca, usadas principalmente con fines energéticos. Las filtraciones de la contaminada laguna Huascacocha desembocan en el río Pucará, contaminándolo desde su origen, contaminación que traslada al río Yauli, el cual a su vez desemboca en el río Mantaro. El río Yauli nace en la laguna de Pomacocha, pero sus aguas cristalinas cambian abruptamente por la presencia de las unidades mineras de la compañía Volcán S.A. Las minas San Cristóbal y Carahuacra, ubicadas cerca al nacimiento del Yauli, vierten sus relaves líquidos a una acequia que aumenta significativamente su caudal y se convierte en el riachuelo Carahuacra, que desembocan en el río Yauli, provocando un daño ambiental que destruye la vida acuática. Aguas abajo, la planta concentradora La Victoria vierte aguas ácidas a una acequia que bordea los depósitos de relaves sólidos de la mina, cuyas filtraciones también se unen al cauce de la acequia. Finalmente, las aguas ácidas desembocan en el río Yauli. Una situación similar ocurre con la concentradora Martonell, que también vierte aguas contaminadas al Yauli. La contaminación ambiental destruye los suelos y vegetación existentes en la subcuenca, afectando la economía de las comunidades ganaderas de la zona. La Comisión de Auditoría recogió el testimonio de Cosme Vicente Soto, cuyo ganado sufre de mortales enfermedades que atribuye al consumo de agua y pastos contaminados. ¿Por qué pasa? ¿Por el pasto? ¿Por el agua? ¿Cuál es el problema? Tiene propiedad la septicemia del animal. Y se pega el pito la lana, pues. ¿Y a qué se debe eso? Pues, eso se llama como una fiebre.
Ya. Pero ¿qué genera esa enfermedad? El hierro, el fierro Los metales del agua. El óxido. Ya. El óxido de los metales. Y se pelan los animales y después mueren. Mueren y flaquecen. El grado de contaminación que afecta al río Yauli antes de su desembocadura en el río Mantaro fue determinado en el análisis de aguas. Las concentraciones de nitrato y 5 metales disueltos en agua superan ampliamente el límite máximo permisible por la Ley General de Aguas. Principalmente, resaltan los altos índices de concentración de zinc y manganeso. El río Guayguay nace en la confluencia de los ríos Andaichagua y Suito Cancha. Las aguas turbias del río Andaichagua se deben a los vertimientos de aguas contaminadas que realiza una mina del mismo nombre, propiedad de la empresa Volcán S.A. Los suelos y vegetación existentes cerca al río Andaichagua sufren los efectos de la grave contaminación. La comunidad ganadera de Guayguay ha perdido 1.310 hectáreas de pastos naturales que muestran altas concentraciones de hierro, manganeso, zinc, plomo y cadmio. Lo que más nos preocupa en esta zona es el humo. El humo y el río, los dos. Pero el humo es más gravitante y el río igualito. ¿El humo qué efecto? No tiene vida este río. Ya no hay la flora, fauna que se le llama, ya no hay. Se acabó por completo, ni microbios se encuentran en este río. ¿En qué río estamos? En el río Andaichagua. Este río está contaminado por la concentradora de Andaichagua. Gracias. Uno de los aspectos más alarmantes de la contaminación de la cuenca río Mantaro, además de los ya señalados, se refieren a la utilización de sus aguas en canales de irrigación, que se utilizan en la producción agrícola. Más de 10.500 hectáreas de terreno con cultivos de papa, maíz, habas, arvejas, trigo y hortalizas que se irrigan con aguas del Mantaro son comercializadas en grandes ciudades como Huancayo y Lima. Los canales de irrigación que alimenta el Mantaro son 7. Por la margen izquierda transcurren el canal Simir, construido en 1944 con una longitud de 79 kilómetros. En la margen derecha existen 6 canales de irrigación, de construcción artesanal, que benefician a 3.750 usuarios. El año pasado, por primera vez desde su inauguración, el canal Simir fue limpiado. De su cauce se sacó 237.000 metros cúbicos de material sedimentado, que análisis de laboratorio demostraron contenía elevadas concentraciones de minerales. Según un análisis de suelos, aguas y vegetación realizado en ambos canales, se pudo observar los siguientes resultados. Los agricultores y ganaderos de las provincias de Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca muestran su preocupación por el agua contaminada que llevan los canales. Afirman que debido a que son la única fuente de agua en tiempos de estiaje, sus cultivos y animales se ven afectados en calidad y cantidad. Sí, el agua también es otro factor muy importante porque parece que el agua que viene con la escoria, con algunos residuos de la fábrica de La Oroya, esa lava perjudica bastante en la reproducción porque parece que debilita al suelo. Es como la escoria, es como una arenilla fina, y una lava de color medio amarillento y el olor es fuerte también. Hay épocas donde parece que sueltan en cantidades, se viene como un desagüe, así podemos decir, y estamos regando y de la noche a la mañana es el olor bien fuerte. Ya. Se siente el olor del agua.
El daño ambiental causado por la actividad minera en el departamento de Pasco ha alterado y contaminado también a la Reserva Nacional de Junín, del cual forma parte el lago Junín. Reconocido en el mundo por su biodiversidad y como refugio de aves migratorias, hoy se considera que el lago Junín está envejeciendo debido a los múltiples efectos que producen las aguas contaminadas que recibe. La fuente de contaminación del lago Junín, originada por la explotación minera, es el ya mencionado río San Juan. En el extremo norte del lago se encuentra la represa Upamayo, donde desembocan las aguas turbias del San Juan. Cuando las compuertas de la represa están abiertas, las aguas contaminadas se descargan en el río Mantaro. Cuando las compuertas están cerradas, estas se expanden hacia el interior del lago. De esta forma, el lago se convierte en depósito de sedimentos transportados por las aguas contaminadas del río San Juan. Análisis de laboratorio han demostrado la presencia en el lago de concentraciones de manganeso, cadmio, cobre, plomo, zinc y arsénico, superiores a los límites máximos permisibles. La turbidez de las aguas del lago imposibilitan a las algas y demás plantas acuáticas realizar la fotosíntesis, produciendo su muerte, lo cual ha deteriorado a casi un tercio del lago. Asimismo, la contaminación ha afectado seriamente a la fauna silvestre. 2 especies están en vías de extinción: el pato zambullidor y los flamencos, y 11 especies más son vulnerables de desaparecer. Los campos de pastoreo adyacentes al lago Junín también han sido afectadas por el polvo con contenido de metales que provienen de los sedimentos que se han secado debido al descenso de nivel de las aguas cuando la represa Upamayo abre sus puertas. El análisis de suelos muestra altos contenidos de zinc, cobre, manganeso, plomo y fierro. La contaminación nosotros sufrimos bastante con los animales y con los seres humanos también, ¿no? Este agua tomamos nosotros todos los paisanos. Por ejemplo, en caso de Yerhuaycote, en Capirca, esta agua estamos tomando agua contaminada del Centrumín y Brocal. Y los animales anteriormente pesaban 18 a 20 kilos, ahora pesan 6 a 7, 8 kilos máximo. Con el agua contaminada ya no es como antes. Los desechos domésticos, orgánicos y residuos químicos provenientes de las actividades agrícolas y ganaderas de las poblaciones cercanas al lago también contribuyen a la desaparición de pastos naturales y la alteración de todo el ecosistema de la reserva. La Auditoría de Gestión Ambiental, realizada por la Contraloría General de la República, determinó deficiencias en el cumplimiento de las metas y objetivos de las autoridades encargadas de velar por el buen uso y conservación de los recursos naturales agrarios de la cuenca del río Mantaro. Por cada observación señalada en el informe de auditoría, se han formulado recomendaciones con el propósito de contribuir a la gestión ambiental del sector, de tal forma que se viabilice proyectos de recuperación y conservación de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica del río Mantaro.